se mantiene esa mirada colonial sobre la población originaria. Es mundial. Es que quiero entender el proceso. ¿Por qué no se mantuvo esa tensión que no permitió que se hubiese un avance? ¿Qué pasó ahí? Mira, hay mapas del mundo que muestran 1845 y te dicen 2/3 del territorio mundial son territorios inexplorados o no gobernados, que son los interiores. El mundo está construido en base a las costas. Entonces hay dos cambios tecnológicos, que es el tren y la máquina de vapor, que acelera los tiempos de tránsito y también de productividad. Entonces ahí viene la expansión de Estados Unidos hacia lo que uno ve en las películas, ¿no? Hacia el oeste. Viene la primera y la segunda guerra del desierto. El desierto en la Patagonia, en la Argentina. Roca, Perito Moreno, etcétera. También la usurpación de los territorios mapuches. Y acá viene la expansión al sur del Biobío. Pero, o sea, yo te digo, todos estos siglos nos ayudan a explicarnos hoy día. Se instaló una idea, una suerte de pigmentocracia que hasta el día de hoy nosotros somos testigos de lo que eso significa. O sea, cuando se habla de mestizaje... Perdón, ¿a eso te refieres con pigmentocracia? Sí, o sea, claro, que en el fondo, mientras más blanco, más estás en un estatus social más alto. Eso es una herencia colonial. O sea, es una herencia colonial desde los cuadros de casta, de las ideas del mestizaje, finalmente. El mestizaje en la colonia es un problema. Después se trata retóricamente, a partir de la conformación de los estados nacionales, de nosotros somos la gran raza mestiza, pero mientras más nos acerquemos a lo blanco, finalmente. O sea, eso, porque las cosas no se cambian ni se quiebran porque hoy día me desperté y somos una cultura diferente. Yo diría que también hay otra cosa que digamos que considerar. La construcción de los estados-naciones, ya que tú mencionaste la palabra, en el caso de América, y América Latina en particular, es una construcción artificial, y la verdad es que todos los estados son construcciones artificiales, ¿no? Pero lo que quiero decir, digamos, con esto es que a diferencia, por ejemplo, de Europa, donde desde grupos lingüísticos, etnias que se conforman en naciones que aspiran a gobierno, se crean estados. En América no hay eso, porque los que llegan de afuera, ¿te fijas? Y tratan de inventar, digamos, esa nación, de crearla mediante la asimilación del componente, digamos, que tiene ahí humano, y finalmente con una idea que no tiene nada que ver con algo nacido aquí, criollo, ¿no? Sino que tienen como referente Europa, o sea, están mirando hacia allá. Entonces, excluye a los que no son salvajes, los otros, te fijas, son prácticamente monos, ¿no? Entonces, yo digo que aquí, en ese proyecto de construcción, que tiene que ver con al revés, ¿no? Y que en algo la tesis de Góngora, eso, ¿no? El Estado, ¿no? Se crea primero un Estado, la élite política. Tú creas el Estado para crear la nación. Claro, te fijas, la élite, que se pelea entre ellos, agarran el poder y a partir del poder empiezan a crear esto, ¿no? Y le dan una participación al resto en el tiempo, digamos, hacia Gotham, ¿no? Porque acuérdense ustedes que, por ejemplo, si pensamos en participación política, ¿quiénes participaban, digamos, en el proceso político chileno en el siglo XIX? Era muy poco. El voto censitario, digamos, mayores de no sé qué edad, a los 25 años, creo que a principios de siglo. No, 21 si eras casado, 25 si eras soltero, dependiendo de la época. Las mujeres, digamos, en los años 50, 98, 50, el voto analfabeto. Los indígenas, digamos, que no hablaban la lengua, por ejemplo, o sea, pasaban por analfabeto, entonces no tenían... Tú podías poner 1000 decretos de ciudadanía, pero en realidad no había forma de ejercerla, no cabían, digamos, en este esquema. O sea, la participación de los pueblos indígenas en política aún es una deuda, digamos, que tienen de integración, digamos, el Estado, ¿no? Ahora, una pugna ideológica importante, porque está exiliado en Chile Sarmiento, y debate, 1841, con Arco y con Bilbao. Y Sarmiento, el argentino, escribe Civilización o Barbarie, que es un texto muy jodido, porque es un texto que muestra al otro como la barbarie. En cambio, Bilbao, Francisco Bilbao, que fue el primer disco Lo Revoltoso de mediados del siglo XIX, escribe un texto muy maravilloso que se llama Evangelio Americano. Entonces hay que escribir un quinto evangelio, que es el evangelio que se nutre no de imponer el cristianismo, sino que del valorar a las naciones, pueblo originario, su estructura, su comida, etcétera, etcétera. Eso está escrito
Y creo que no es... habla de una cierta pugna. Hay una pugna porque uno encuentra textos también en otros autores que dicen vámonos a modelos más de autonomía, de reconocimiento, más federal, etcétera, y menos el nacionalismo liberal, homogeneizador y centralista que se impone en casi toda América Latina.